Quisiéramos saber tu opinión de si crees que Estados Unidos ya está listo para tener una presidenta mujer, pero además de eso, que es una mujer de color. No creo que ninguna sociedad está lista Okay. hasta que sucede. Nos decíamos en México que esto era impensable, pero las circunstancias van dando la oportunidad de que las mujeres también tengan estos cargos en nuestro país. Suena hasta raro pensar que fuimos antes Sí. los que decidimos tener una mujer presidenta antes que los estadounidenses, pero yo más bien creo que esto está rebasado por las circunstancias y el contexto. ¿Por qué lo digo? Ya no se trata de que sea mujer, hija de inmigrantes indios y jamaiquinos, sino de las propuestas que están vertiendo y de las que ofrecen en campaña. Esto me parece relevante para aquellos demócratas que saben que Donald Trump tiene posiciones totalmente encontradas de lo que son los derechos de la mujer, por ejemplo. Pues sí hay una opción relevante que sea precisamente una mujer la que esté pues avalando estas causas. Entonces me parece que más allá de que estén preparados, más bien qué clase de país quieren. Bajo tu perspectiva, ¿crees que el proyecto de nación de Kamala Harris pueda ser una continuación al de Joe Biden o que pueda haber muchas similitudes? Sí, desde luego, ellos parten de una plataforma política similar desde su partido. Hay aquí una diferencia. Va a depender mucho de cómo se resuelva la elección del 5 de noviembre para ver qué presiones podría enfrentar Kamala Harris en caso de resultar electa. ¿Por qué? Porque de cómo se resuelva la elección va a haber alguna posibilidad de diálogo o no con el Partido Republicano. Y en una elección tan cerrada es muy posible que el Congreso quede igual de dividido, con lo cual la presión que ella tendría de dar respuesta inmediata a muchos problemas que aquejan a los estadounidenses no va a ser tan fácil si no tenga ella el apoyo de los republicanos, y eso va a ser muy complicado. Cuestión de materia migratoria, ¿crees que el proyecto de Kamala Harris pueda representar un panorama más favorable para México? En principio se percibiría que sí por esta agenda de los demócratas, pero la realidad es que no ha sido así. La realidad es que incluso Kamala Harris como vicepresidenta en funciones todavía, ella estuvo encargada de lo que es la política migratoria hacia México, Centroamérica y Latinoamérica, y ha sido una política migratoria bastante controvertida porque si bien es cierto que fomentaron los derechos humanos o las cuestiones migratorias para legalizar a algunas personas que están en situación irregular, la realidad es que ha sido también una política que ha llevado hacia la securitización de las fronteras. Cuanto a la política exterior estadounidense, remontándonos al conflicto en Medio Oriente, ¿crees que puede haber grandes diferencias en la forma de gestionar de uno o del otro? Pues la política exterior de Estados Unidos, como mencionábamos, es una política de Estado que tiene muchos intereses que juegan a nivel geoeconómico y geopolítico. Israel es un país clave para los Estados Unidos, dichos por ambos partidos, y a lo largo de la historia de la creación de Israel mismo, pues ha sido una pieza fundamental para la interlocución, operación e intervención en algunos casos de los Estados Unidos en Medio Oriente. No necesariamente es una política exterior distinta, pero lo que sí puede haber es un matiz. Puede haber un matiz desde lo que es conveniente a un proyecto de nación norteamericano de mantener la paz y acuerdos en Medio Oriente, o un discurso más disruptivo que llega a poner orden a aquella región que en este momento se encuentra en conflicto y desde luego apoyando a Israel. ¿Qué tan fructífero o posible crees que sea la implementación de las políticas establecidas en el Project 2025 en caso de que Trump obtenga el triunfo? El Project 2025 parece también una posición de campañas. No es tan fácil implementar medidas que puedan originar muchas reacciones, sobre todo en el primer año de gobierno. E insisto, depende también del Congreso, ¿no? Cuenta mucho el Congreso y aquellos capitales que tendrán que ver con las propuestas que se hacen en el proyecto, y que Trump tenga la capacidad de negociar con aquellos que están en contra. No es tan fácil. La Unión Americana tiene contrapesos todavía muy poderosos, y entonces habría que ver cómo se va gestionando
de nuevo el Congreso, ¿no? Y remontándonos un poco a lo que Donald Trump llegó a declarar el año pasado, ¿qué opinas sobre sus declaraciones de que invadiría México para combatir el narcotráfico? Bueno, en este tema, que es un tema tan difícil para toda la región de Norteamérica, porque hay que recordar que tenemos parte del principal consumo en los Estados Unidos precisamente, con un problema de salud pública terrible, en donde el fentanilo está jugando un papel muy importante para el consumo y debacle en la salud de muchos jóvenes. Realmente me parece más bien una retórica en la que no se está abonando a lo que sería una solución mucho más eficaz de cómo controlar este tipo de delincuencia. ¿Por qué? Porque también sabemos que Trump tiene a su favor todo este grupo que venden armas, ¿no? Tienen la asociación del rifle, ¿no? Que son grupos muy poderosos que son los que fabrican armas y que desde luego son las armas con las que los narcotraficantes están también actuando en territorio, no diría yo de México, sino de toda la región de Norteamérica. Sí. Entonces decir que invadir a México no solo, y bueno, irrumpe y contradice todas las leyes y medidas del derecho internacional, es una medida de retórica que de ser así sería muy impopular. En cuanto a un aspecto un poco más de la sociedad en Estados Unidos, ¿tú a qué atribuirías el éxito de Donald Trump? Yo atribuiría básicamente a dos elementos muy importantes. El primero tiene que ver con esta identificación de la población blanca, de estos inmigrantes originales, estos que han construido lo que piensan que es su nación, en muchos temas incluso del nativismo, ¿no? de invocar esta sensación de ser la América de los blancos, de los poderosos, etc. Pero más allá de esta invocación, de esta cercanía con esas bases muy importantes para los Estados Unidos, también tiene que ver con un tema, el económico, que es el otro elemento. Lo económico está jugando un papel importantísimo siempre en las elecciones de los estadounidenses. Y en el caso de Donald Trump, en este periodo en concreto, tiene que ver con que él enfrenta la pandemia casi al principio y realmente quien le toca pues asumir las medidas más drásticas, el control de la inflación y de todo lo que fue esta debacle económica en Estados Unidos y en otras naciones, pues le tocó a Joe Biden. Entonces, ¿qué están viviendo hoy los estadounidenses? Pues problemas económicos que fueron pues inherentes a la pandemia, a otras situaciones económicas que no vivió Trump. Pensando en cuestiones que están pasando actualmente en México, ¿crees que el tema de la reforma judicial pueda llegar a afectar mucho nuestra relación con Estados Unidos? Siempre se puede afectar una relación bilateral por muchos temas. Me parece también que la reforma judicial ha sido muy estridente y que hay preocupación por parte de inversionistas, de autoridades de los Estados Unidos, pero al final del día, si los estadounidenses ven que hay un control dentro de la normalidad y la constitucionalidad del actuar del Poder Ejecutivo, en este caso la presidenta Sheinbaum, y de algunos actores nacionales, me parece que no es un tema relevante para ellos en términos de lo político. Por supuesto, en el tema económico, aquellos inversores que están pendientes de lo que pueda suceder, desde luego es relevante. Sin embargo, para eso está el Servicio Exterior Mexicano y en esta ocasión el gabinete de la presidenta Sheinbaum cuenta con al menos 3 personas que saben hacer el trabajo de cancilleres. Tenemos a Marcelo Ebrard, a Alicia Bárcena y al propio canciller Juan Ramón de la Fuente, que son quienes hacen un trabajo de información, cabildeo y de manejo de crisis tanto en los Estados Unidos como en Canadá. Es más bien aquí es un reto y un desafío para el gobierno de la presidenta Sheinbaum que el personal diplomático y sus medios de comunicación y de gestión sepan también explicar los temas que México está proponiendo para evitar esta situación de incertidumbre y de mala relación con los Estados Unidos. Y bueno, por último, la pregunta del millón. ¿Tú quién crees que obtendrá el triunfo el próximo 4 de noviembre? Pues al día de hoy ya estamos a una semana de las elecciones, es muy posible que gane Donald Trump, no necesariamente por convicción del personaje,
sino porque para muchos votantes republicanos significa el más cercano a esos ideales. Saben que es un hombre complicado, saben que es un hombre que tiene muchas debilidades como el racismo, el clasismo, pero es un hombre que se acerca mucho a los ideales que ven en riesgo con la migración, con esta sensación de que se está desviando la Unión Americana de su liderazgo mundial y de esta pérdida de poder a nivel geopolítico. Me parece más que es por un tema muy pragmático de que este personaje está más cercano a lo que ha sido pues el poder de los Estados Unidos. La frase es muy poderosa de hacer América Great Again. Eso es una de mis opiniones, mi análisis tiene que ver más con eso que con Donald Trump en sí mismo y de aquellos hombres de negocios que han sido muy exitosos y que son gran ejemplo de lo que significa el sueño americano, ¿no? De convertirse en gente muy poderosa a través de los medios de comunicación, las empresas, la tecnología y la inteligencia artificial que nos presentó Elon Musk hace muy poco. Así es, al día de hoy Donald Trump tiene toda esa posibilidad.